Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Como siempre, trayéndoles contenidos que les pueda generar valor. Hoy tenemos un amigo de la casa como invitado. Su nombre es Víctor Grado y él es el CEO y cofundador de La Pizarra del DT, un espacio dedicado a analizar el fútbol con un enfoque latinoamericano. Pero más allá de solo generar contenido, La Pizarra ha sabido innovar porque ha traído cursos relacionados al deporte, como narración deportiva, scouting, big data para el fútbol. De verdad que un mercado que nadie había aprovechado hasta que La Pizarra empezó a hacerlo. Además, Víctor ha tenido la oportunidad de ser corresponsal en el Mundial de Rusia de Fútbol 2018 y es scouting para varios equipos de Latinoamérica como lo es Palestino, Santiago Wanderers, Independiente de Santa Fe, entre otros. Por eso quiero darle una fuerte bienvenida a Víctor y que nos ilustre con sus conocimientos del fútbol. Bienvenido, Víctor. Hola Ramón, ¿qué tal? Ramón, ¿qué tal? Un placer estar aquí, como bien dices, de amigo de la casa, y también felicitarlos a ustedes por este emprendimiento que ya está pasando de ser un emprendimiento en sus inicios y está comenzando a tomar forma. Me parece que es un proyecto súper interesante y que he podido participar en sus webinars como oyente y en el contenido que hacen día a día, y me parece realmente bastante interesante. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, Víctor. De verdad que es un honor, más allá de que, seas conocido de todos nosotros hace mucho tiempo, nos permites conocer un poco más acerca de lo que estás haciendo y un tema que a la gente le apasiona muchísimo. Todos en algún momento somos apasionados de algún deporte, más sobre todo el fútbol, que es el deporte más seguido a nivel mundial, y sabemos muy poco acerca del mundo laboral que hay detrás del fútbol, más allá de la profesión de ser futbolista. Entonces, de verdad que contar contigo es una ayuda que va a ser muy útil para muchas personas que quisieran emprender con alguna idea de negocio deportiva o simplemente como arrancar esa carrera en las diferentes ramas que puede ofrecer el fútbol. Bueno, como primera pregunta, obviamente, quiero que vayas un poco más allá y le digas a los que nos están escuchando, ¿qué es para ti La Pizarra del DT? A ver, la Pizarra del DT hoy día es una empresa multiplataforma. Como bien decías, básicamente cubrimos 4 áreas de trabajo distintas: el área de los cursos online, el área que vendría a ser todo un departamento educacional, en donde también tenemos parte de entrevistas, parte de webinars, al igual que, por ejemplo, lo tienen ustedes. Tenemos una parte vinculada a los eSports, a la parte de deportes electrónicos. Tenemos una parte que trabajamos con agencias de representación, haciendo material vinculado a venta de jugadores, material gráfico variado, y también hemos trabajado con clubes profesionales. Y tenemos un área que es, digamos, nuestra área visible, que es la parte de análisis en la web, que es digamos, otro, sí, al final es donde la gente nos puede ver y donde ve todo nuestro contenido. Y nada, comenzamos, nuestro inicio fue básicamente con un blog en donde compartíamos nuestros análisis sobre clubes en Latinoamérica, y eso ya fue hace 5 años, casi 6, y ahora estamos en este punto, después de 6 años, donde ya somos una empresa constituida y donde ya digamos, mes tras mes podemos decir que somos una empresa bastante estable en la parte económica. Excelente, Víctor. Y empezó entonces como un blog, ¿no? De que colgabas tus ideas en una página de tus amigos y... Sí, a ver, en ese momento yo estaba trabajando en la radio. Trabajaba en Radio Deporte 1590M en Caracas, y yo había tenido ya varias ideas de hacer diferentes cosas. Tuve un blog que se llama Tercera Amarilla, tuve otro blog que era sobre cultura general. Como que había tenido diferentes ideas para como innovar o hacer cosas distintas. Tuve un proyecto que se llama Fanatifoto, que iba al estadio a tomarle fotos a la gente, como que estaba buscando hacer algo distinto y un proyecto personal. Y llegó el punto en el que yo, hablando con uno de mis amigos más cercanos, no era vinculado al área del periodismo, que se llama Luis Ortega,
yo le comento y le digo, mira Luis, ¿qué te parece este proyecto? Y me dice, a mí me gusta, que básicamente era un blog que lo que hicimos fue pagar un dominio .com y lo que era un blog de Blogger que teníamos editado de una manera que visualmente no fuese tan básico. Y ahí lo que hacíamos era subir análisis de diferentes cosas. Me acuerdo que el primer análisis que subimos fue del partido Venezuela contra Japón en 2014. Creo que eso fue septiembre del 2014, si mal no estoy. Y nada, a partir de allí, Atlético Nacional de Colombia llega a la final de la Copa Sudamericana ese año y tuvimos muchísima gente de Colombia que nos leía, entonces como que fue siendo una bola de nieve que fue creciendo, gente que nos escribía que quería escribir con nosotros, entonces como que vimos que ese hobby podía ser algo un poco más y fue creciendo de manera bastante orgánica y llegó un punto en el que dijimos, bueno, está muy lindo todo, pero esto no nos está generando dinero. Entonces, ahí fue el salto de calidad de ver cómo Importante. darle la vuelta para poder monetizar lo que estamos haciendo. Y Víctor, como dije al inicio, la parte de los cursos, de verdad que a mí me llama muchísimo la atención, me parece súper innovador porque yo siento que era algo que no estaba. ¿Y cómo llegaron a darse cuenta de ese problema y atacarlo directamente con todo este tema, este portafolio de cursos que ya cuentan? ¿Cuál fue el primero que, que sacaron al aire, por así decirlo? Fíjate, nosotros hay varias cosas que hemos hecho y de hecho dos, digamos, de los departamentos que tenemos inculcados en la pizarra, lo que es la parte de scouting, que es uno de los departamentos en el que trabajamos con todas las agencias de representación, como el de cursos, llegaron como ideas externas. Vamos a decir que Ok, nosotros no se nos ocurrió hacer eso. El interesante. de cursos, hay que fue, vamos a decir, nuestro primer profesor, se llama Víctor Safferson, es un scout que fue scout en inicios de los años 2000 con el Bayer Leverkusen, es peruano, y él nos preguntó si con nuestra plataforma, bueno, nuestra web, página, nuestro blog, podía hacer un curso. Él básicamente, de hecho, el curso era bastante malo en Ok, cuanto a contenido. Básicamente lo que nosotros hacíamos era que la persona que pagaba costaba $20 en ese momento. La persona que pagaba tenía eh, una videoconferencia de 1 hora con el profesor y le enviábamos 2 archivos en PowerPoint en donde poníamos, de hecho, bastante mal graficados y todo, ok. y se le enviaba a la persona. Sin Parecía más como una embargo, sesión a de partir, coaching, no como un curso. sí, y nosotros, a ver, nosotros le entregamos y todo que salió graduado del curso de Scouting de la pizarra del DT, pero en verdad era bastante informal y considero que hasta un poco antiético hacer un curso de esa manera porque en verdad el contenido que dábamos era bastante malo, era bastante eficiente comparativamente con lo que hacemos ahora. Pero esa persona, Víctor Safferson, que ahora no pertenece a nosotros, nos abrió esa posibilidad. De hecho, en la primera tanda de cursos tuvimos 2 inscritos, pero en la segunda tanda tuvimos 36 inscritos. Wow, Y sin hacerle ningún tipo de promoción extra, o sea, únicamente haciéndole promoción a través de nuestras redes sociales y ya. orgánico totalmente. Eh, Orgánico completamente. Entonces, como que nos dimos cuenta que podíamos generar algo, o sea, podía haber algo más con este tema de los cursos. Entonces, nada, a partir de Víctor Safferson, comenzamos a elaborar y estructurar planes que podíamos considerar que eran interesantes en cuanto al tema de tener una estructura, un pensum, comenzamos a generar alianzas y vínculos y fuimos creciendo, bueno, hasta lo que somos ahora, que tenemos 7 cursos, tenemos toda una plataforma propia de cursos en donde la gente entra en nuestra plataforma y se instruye a través de nuestra plataforma, que es una plataforma propia y tenemos, por ejemplo, ahora trabajamos con el Aval de la Florida Global University y tenemos, aparte de esos cursos que son bastante, vamos a decir, personalizados, en el cual llegas a tener hasta una videoconferencia con el profesor, más allá, digamos, del material pregrabado que se tiene. También hay una parte que son, digamos, capacitaciones que son quizás menos personalizadas,
tenemos, digamos, el modelo de curso y el modelo de capacitaciones, pero, digamos, todo lo que envuelve el programa educativo eh, lo llevamos desarrollando desde hace 3 años. Excelente. ¿Y cuántos, puedes hablarnos en números de cuántos estudiantes más o menos promedio tienen por curso actualmente? Varía bastante. ¿Ok? De hecho, hemos tenido algún traspié. Ahí uno de los cursos, no preferiría no decir cuál Ok. para no No hace dejar mal falta, al Víctor. profesor, lo que sea, pero hay uno de los cursos que no han logrado calar, que nos hemos dado cuenta que realmente no ha generado lo que nosotros generamos con los demás cursos, Ok. y son cosas que vamos evaluando. O sea, si hay en este punto la parte de ensayo y error ha bajado muchísimo, porque inicialmente sí trabajamos con bastante ensayo y error en el sentido de que, bueno, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. Pero en este punto, ya después de sí, más de 2 años con cursos, ya a día de hoy ya sabemos qué es lo que nos sirve y lo que no sirve. Entonces, es muy variante porque hay cursos que podemos tener 25, 30 inscritos por sesión, por módulo de cursos. Hemos llegado a tener 40 inscritos solamente en un curso, y hay algunos cursos que quizás son un poco más costosos o quizás tienen menor cantidad de gente interesada, que, a ver, lo mínimo que tenemos son unos 12 inscritos por curso aproximadamente. Nosotros lo hacemos de manera trimestral, van saliendo los cursos. No, pero está muy bien. Y de verdad que una de las cosas que más me impresiona es lo consciente que estás de cuando hacen las cosas mal. Es, es como que buscar siempre la manera de hacerlo mejor. Y de verdad que me gusta mucho. Me gustó eso que decías que, bueno, que hay un curso que no lo está dando, por así decirlo. Y hay que cambiarlo, hay que buscar la manera. Viéndolo de ese punto de mejorar, ¿cuál crees que sea ahorita el reto que tiene la pizarra como empresa en todas sus ramas? No solamente la parte educativa, estando consciente de esos aspectos que sabes que tienes que mejorar, ¿cuál dirías tú que es el reto como para que la pizarra vuelva a dar este salto de calidad que pasó del primer curso del primer, digamos, el primer curso que tenías con este scouting a este nivel que tienen ahora? ¿Cuál sería ese reto que hay que superar? Ese reto de hecho, lo vamos a comenzar a generar ahora en la próxima tanda de cursos que vamos a tener. Nuestra idea es, a ver, nosotros el modelo que tenemos es que vamos abriendo cada 3 meses la tanda de cursos y se abren los 7 cursos al mismo tiempo, y, digamos, se va llevando los 7 cursos de manera simultánea. Ahora, a partir de ahora, lo que vamos a comenzar a hacer es que todos los meses vamos a abrir cursos diferentes. Entonces va a ser todo el año. Digamos, uno de los problemas, entre comillas, que hemos presentado es que nuestros ingresos entran, o sea, los ingresos más fuertes, que es nuestra parte educacional, entran cada 3 meses. Entonces, cuando entran nuestros ingresos estamos increíble, pero cuando ya estamos al final, digamos, de esos ingresos que hubo para volver a las inscripciones, estamos quizás un poco inestables económicamente, y después volvemos a tener estabilidad y así vamos. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer, porque estamos incorporando cursos nuevos, ahora se viene, por ejemplo, uno de inglés en el fútbol, se viene uno de nutrición en el fútbol, etcétera, es que cada mes van a haber cursos diferentes abiertos para que la gente se pueda inscribir. Cuestión de que nosotros podamos tener ingresos de manera constante y continua. La idea es que de aquí a diciembre del año que viene, si es posible, poder abrir 6 cursos de manera mensual. Es decir, abrir 6 cursos en enero, 6 cursos en febrero, 6 cursos en marzo, y después en abril se vuelven a repetir los de enero, y así sucesivamente. O sea, para poder tener dentro de la plataforma 18 cursos distintos. Me gusta, de verdad, diversificar y bueno, siempre mantenerse innovando. Ahora te voy a hacer una pregunta que, bueno, la hago también como usuario, porque me llama mucho la atención ese crecimiento orgánico que tuvieron y de verdad te lo pregunto como hasta un consejo. ¿Qué sientes que lograron hacer o que están haciendo con su estrategia de marketing, con su estrategia a través de las redes para tener ese crecimiento de forma natural, ¿no? Sin tener que estar saturando y gastar todo el capital en anuncios, como puede pasar ahorita si abres YouTube y con ciertos negocios?
Sí, claro. A ver, nosotros en el punto que tenemos ahora, exactamente, nosotros sí hacemos una inversión que representa aproximadamente un 20% de los ingresos que tenemos de netos, ¿Ok? Eso es es fijo. aproximadamente un 20%. Exacto, sí. Por tanda, sí, por tanda de cursos, o sea, envolviendo todos los cursos, 20% aproximadamente se da en publicidad. Ok, Sí, es un promedio más o menos, pero en promedio puede ser un 20%. Y nosotros eso lo comenzamos a hacer de un tiempo para acá. De hecho, yo era la persona que hacía, digamos, toda la publicidad en los ads y todo. A inicio de este año contratamos una persona especializada en toda la parte de ads para que, digamos, yo que no tengo la experiencia o que tengo una experiencia un poco autodidacta del tema, no lo haga, sino que lo haga una persona que maneje métricas de absolutamente todo. Entonces, nosotros a día de hoy estamos manejando tres fases. Una primera fase que se capta al usuario, una segunda fase en donde ese usuario que se captó se vuelve a captar y una tercera fase en el cual ya es de cierre de venta, en el que ya los usuarios que fueron captados, vamos a decirlo dos veces a través de publicidad, la tercera ya es para que terminen de hacer la compra. Ese 20% se redujo un poco en cuanto a bajó como un 20%, un 15% de inversión, llegando a la misma cantidad de gente. Nosotros con la inversión que hacemos, la última tanda de cursos le llegamos a 350.000 personas en anuncios aproximadamente. ok. Y bueno, ya obviamente a medida que va creciendo el mercado que ya captan, no tienen que, pueden hacer esa reducción, ¿no? Y llegar al mismo nivel. Eso es importante, ¿no? Creo que hay unas métricas, no entrando tanto en el detalle, pero está el costo por adquisición, ¿no? Esa debe ser una de las que más vigilan. De, Sí, exacto, exactamente. Sí varía bastante, depende de cada curso, porque hay cursos, por ejemplo, el curso de marketing, el coste por adquisición de clientes es mucho más bajo que, por ejemplo, en Scouting, porque Scouting es un nicho mucho más específico, vamos a decirlo así. claro. Entonces, el alcance que se tiene es más difícil de llegarle al usuario en redes sociales. Eh, sí, hoy día el curso de Derecho y el curso de Marketing son los dos cursos que tenemos, que el coste por adquisición de cliente, no sé la cifra exacta, entonces prefiero no decírtela, Tranquilo. pero básicamente en esos dos cursos es un poco más bajo que lo que es en el resto de los cursos. Pero básicamente esa parte de publicidad la complementamos bastante con las redes sociales, que tenemos ya más de 60.000 seguidores y a pesar, una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que hubo un punto en el que nosotros queríamos crecer mucho en redes, o sea, queríamos tener 100.000 seguidores y nos dimos cuenta que en verdad no es tan importante el número, la cantidad de seguidores que tienes cuando llegas a un punto, porque es mejor tener el nicho de personas que te van a comprar tu producto que tener muchas personas que no te van a comprar tu producto. Y así mismo gente que interactúa, o sea, los seguidores que nosotros tenemos generalmente interactúan con nosotros y lo vemos como algo mucho mejor que tener a un grupo de gente que no va a interactuar con nosotros. Entonces, básicamente hemos ido jugando con eso y generalmente el público que llega a nuestras redes sociales es gente que le interesa de una u otra manera la parte de los cursos, porque el contenido que nosotros generamos en redes es contenido bastante específico para gente, por ejemplo, que le gusta el análisis, que le gusta el tema, digamos, especializado en el fútbol como tal. No, estoy de acuerdo. Y me gustó eso porque a veces perseguimos esa cantidad de seguidores o cantidad de personas en diferentes redes sociales y realmente no es la métrica, puede no ser la métrica importante. Creo que es un buen consejo para todos los que están empezando su negocio que no se guíen por el número de seguidores. Hay otras más importantes. Eso que dices, la cantidad de gente que interactúa, me parece mucho más importante y hay que tener el foco cuando uno empieza el negocio, como bien nos está diciendo, tener el foco en lo que es primordial, lo que tiene que ir por encima de todo lo demás. Bueno, Víctor, obviamente felicitarte por todo lo que has logrado y lo que sigues logrando. Me encanta tu emprendimiento. Ya no es un emprendimiento, es una empresa, como mencionas, una empresa estable y estoy seguro que va a seguir creciendo. Pero quiero aprovechar también, porque bueno, ya sabemos que hace la pizarra, pero
tú también como persona has desarrollado una carrera que muchos quisiéramos y has tenido unas experiencias increíbles como ir a un mundial, que creo que es algo que todos soñamos y creo que agregaría muchísimo valor si las personas pudieran saber primero cómo lo lograste y cómo te preparaste, ¿no? Porque también no solo fuiste a disfrutar, fuiste a trabajar. Si nos puedes hablar un poco de eso. Sí, claro. Tuve la oportunidad de ir al Mundial de Rusia 2018. Fue una experiencia espectacular y realmente tanto como aficionado, periodista, lo que sea, es una experiencia que le recomiendo a cualquier persona por lo que es el evento. Realmente si tienen la posibilidad económica de hacerlo, háganlo. Así vayan en modo mochilero, pero realmente lo recomiendo porque es una experiencia que lo vale al 100%. A ver, mi carrera se ha ido tornando un poco desde de la parte periodística a la parte vinculada al tema de trabajo en clubes como tal, que es la parte vinculada al tema de scouting o vinculada al tema de seguimiento de jugadores, de análisis, etcétera, que ya es como la parte de clubes y mi parte periodística no ha sido tan constante o sí, tan constante como lo era anteriormente, pero yo comencé, como mencioné anteriormente, trabajé en Radio Deporte, entonces me gradué de periodismo de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y posteriormente de trabajar en Radio Deporte, bueno, en simultáneo trabajando con Radio Deporte, perdón, trabajé en Diario Líder, que es el diario de mayor circulación deportivo en Venezuela, por lo menos en ese momento, Creo que ese es el eslogan y junto a todo que tiene. Meridiano, pero sí, exacto. En ese momento, Diario Líder, creo que actualmente ha bajado bastante lo que es la parte de Diario Líder, pero en ese momento estaba como en el boom, cuando pude estar allí. Comencé, digamos, a desarrollar la carrera, me fui vinculando al fútbol venezolano bastante y me fueron surgiendo oportunidades. Con la pizarra del DT, el primer evento que cubrimos fue la Copa América Centenario en 2016. Logramos conseguir un sponsorship de una empresa norteamericana. Uf, ahora se me escapa el nombre completamente del nombre de la empresa. Pero bueno, en el transcurso de la entrevista, si me recuerdo, que seguro me acuerdo, te digo cuál fue. En Tranquilo. ese momento nos dieron $7,000 para hacer toda la cobertura de toda la Copa América. Y nada, fue una experiencia que fue increíble. De hecho, lo hicimos con mis otros dos socios, que son Luis Suárez y Luis Ortega. Hicimos toda la cobertura por la costa este de lo que fue la fase de grupos de la Copa América Centenario y un partido de los cuartos de final, que fue el Venezuela-Argentina, donde Venezuela queda eliminado 4-1 contra Argentina. Esa, digamos, fue la primera experiencia de cubrir un evento grande, vamos a decirlo así. Anteriormente había, no sé, podido tener la oportunidad de viajar con Deportivo La Guaira, cubrir Copa Sudamericana con San Lorenzo, Argentina, pero eran como partidos puntuales que había podido hacer. Posteriormente, nosotros hubo un salto de calidad que nosotros hicimos que en la pizarra, que fue el de una primera ronda de inversión que logramos levantar. Y posteriormente, después de esa primera ronda de inversión que logramos levantar, el socio que entró a la empresa, que se llama Francisco Rondón, la labor de él, entre otras cosas, ha sido un poco asesoría o de poder facilitar contactos y demás. Y él tiene una relación con la gente de Runrunes, que es una de las páginas, digamos, políticas en Venezuela de mayor importancia, que es Runrunes. Y con Runrunes nosotros le hicimos una propuesta a través de Francisco, que fue que es nuestro nuevo socio, que era nuestro nuevo socio en ese momento, para hacer la cobertura del Mundial. Nosotros le hicimos la propuesta bastante tiempo antes, por lo menos unos 8, 10 meses antes. No era el tiempo adecuado, tuvo que haber sido mucho antes, pero nosotros le hicimos aproximadamente en ese momento hacer toda la cobertura de lo que era el Mundial, el mes completo. Nunca nos respondieron y nosotros dimos por terminado. Hicimos varios contactos con otras empresas, pero realmente ninguna por tema de tiempos. Cuando vas a hacer una cobertura de un evento y estás buscando patrocinio, tienes que hacerlo más de un año de antelación para poder conseguir, porque es un proceso muy largo. Y el punto fue que
yo en diciembre aquí en España, en Valencia, abrieron un curso gratuito de ruso, que era un intensivo, y dije, bueno, lo voy a tomar, pero lo estaba tomando más por conocer un nuevo idioma, aunque era bastante raro conocer ruso, pero como que con la idea de que quizás Bastante. podía surgir algo. Este, Sexto y sentido ahí. eso fue, sí, eso fue el 29 de diciembre, me acuerdo que comenzó 2017. Y nada, fue pasando el tiempo y en abril, o sea, estamos hablando 4 meses después, de hecho, el curso de ruso, yo iba iba a todas las clases, absolutamente todo, estaba aprendiendo, pero era como que no lo iba a utilizar, entonces como que no estaba en verdad tan motivado. Era, iba, me gustaba, sí, estaba aprendiendo algo nuevo, pero hasta un punto, ¿no? Y en Claro, es que es un abril, idioma difícil estamos, también. sí, claro, también, es súper complicado, es otro alfabeto completamente distinto, es el alfabeto cirílico, etcétera. El punto es que en abril, estamos hablando que en junio era el mundial, el Ok. inicio del mundial, abril, mayo, junio, 2 meses antes. En abril, Nelson Bocaranda contacta a Francisco y le dice, como que en abril ya bueno, has vivido mundiales tú y me imagino que los oyentes también, y saben que mientras más se acerca el mundial, como que la cosa se va poniendo como más caliente y todo el mundo comienza a hablar del mundial. Sí, sin Entonces, como duda. en abril, yo me imagino que la gente de Run Runes dijo, está el Mundial y no tenemos a nadie que vaya a ir al Mundial. Y se acordaron que estaba la propuesta que nosotros le hicimos. Claro, en abril nosotros no teníamos ni estadía, la acreditación, yo hice el proceso inicial de la acreditación y la acreditación después había que hacer otro paso, pero el paso era como en febrero y como no teníamos nada, de hecho, lo conversamos y dijimos, no, mejor no lo hagamos porque le estamos quitando el puesto a alguien que sí quiere ir o que sí puede ir. Y nosotros no vamos a ir. O sea, ya en febrero no hemos conseguido nada y ya de ahí en adelante no vamos a conseguir absolutamente nada. En abril nos dicen que sí y decimos, bueno, listo. Claro, el presupuesto que nosotros lo habíamos hecho fue 8 meses antes y el tema económico era muy diferente, sobre todo por el tema de la estadía. Claro, ya todo habrá Eh, subido el muchísimo. presupuesto y los hoteles, que lo único que queda eran hostales y hoteles 5 estrellas que eran carísimos la noche. Wow. De hecho, yo saqué la cuenta para quedarme en hotel porque no había Airbnb, no había nada. Yo saqué la cuenta para quedarme en hotel y se me iba como un 85% del presupuesto, Nada solamente en más el en hotel. hotel. Wow. Exacto. Y dije, no, hay que ver, no sé, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, hablando con mis socios, hay uno que me dice, mira, yo estudié con una chica rusa que el papá vive en Moscú, vive solo, le puedo preguntar a ver si te puedes quedar con él. Y Wow, yo qué le dije, bueno, casualidad. dale, pregúntale. Y le preguntó y sí, y dijo que sí, que no había ningún tipo de problema. Él es un señor que se llama Igor. Igor vive solo en Moscú, al sur de Moscú, y de hecho la comunicación con Igor fue todo en ruso, o sea, él sabía muy poco de inglés y yo sabía muy poco de ruso. Entonces era una comunicación medio lenguaje de señas, medio ruso, medio inglés. Era súper extraño todo. De hecho, agradezco muchísimo haberme quedado con Igor porque aprendí mucho de la cultura rusa que sin haber, o sea, habiéndome quedado en un hotel, no lo aprendes. Por contar una de las experiencias que me parecieron A más ver, cuéntanos. cómicas o diferentes. El primer día que yo llegué a las 6:30 de la mañana, él me fue a buscar al aeropuerto, sabía que era él porque me mandó una foto de él antes de despegar. Y nada, me fue a buscar, excelente, llegamos, estamos hablando 6:30 de la mañana. Llegamos, me pregunta si yo ya desayuné, le digo que no. Y nada, él me sirve unos pancitos, tal, una comida, un desayuno cualquiera. Ok. Todo iba bien por ahí. Y él me pregunta si me gusta el vodka. Y yo le digo que sí, pero no a las 6:30 de la mañana. Ok, Él que. saca dos vasitos para servir unos shots y se sirve uno él y uno yo. Y nada, yo brindo con él y le digo, bueno, dale, listo, bueno, no Ocasión estoy acostumbrado especial. a beber a las 6:30 de la mañana, pero bueno, vamos a darnos un shot. El problema es que pasó de un shot a 5 shots De a las 6:30 de la inmediato. mañana. Sí, o sea, terminé uno y sirvió otro. Y después sirvió otro. Y claro, yo no sabía cómo decirle que no, porque es el primer día, me fue a buscar al aeropuerto, yo me voy a quedar con este señor, era como todo Claro, te daba incómodo. pena. Sí, obvio.
Y ese día era el día de la inauguración, que era como a las 5 de la tarde, algo Que así, hora jugaba Rusia. Rusia. Exacto, que jugaba Rusia y yo iba a hacer, digamos, la cobertura del evento. Al no haber tenido la acreditación, yo no podía pasar al estadio, pero, digamos, al final el partido como tal en los mundiales termina siendo lo menos importante, aunque parezca extraño, pero la persona que va a cubrir, todas las personas están viendo el partido en televisión, entonces es muy difícil que tú le aportes algo dentro del estadio, Ok, pero fuera del estadio nadie está viendo lo que sucede fuera del estadio. Y ahí es donde puedes marcar una diferencia real del contenido que vas a generar. eso es bueno saberlo. Entonces yo iba a todos los partidos, a las afueras del estadio, a entrevistar gente, a tomar fotos, a hacer video, a todo. De hecho, le metí bastante creatividad para ir, por ejemplo, hice un recorrido por todos los estadios grandes de Moscú, al Lokomotiv, al del Spartak, al de el... Y Bueno, se me escapan un par. todos eran sede del Mundial, todos los estadios de Moscú, ¿o No, no? solamente dos, el Solamente dos. Luzhniki y el del Spartak, que Pero los eran visitaste los todos únicos dos igual. de Moscú. Los visité todos para hacer un video de todos los estadios. Entonces como que le iba metiendo como variantes de cosas que sabía que los medios normales o los medios muy grandes no iban a hacer. Entonces iba y hacía, por ejemplo, no sé, entrevisté a una chica que era voluntaria, que la gente, o los medios grandes no lo habían hecho. Después, a través de esa entrevista, dos medios grandes me escribieron para preguntarme que quién había entrevistado, para ver si ellos podían también tener esa entrevista. Mm, Wow. Todo pensando siempre fuera experiencias. de la caja. Claro, o sea, es que al final yo tenía desventaja con respecto a los medios porque yo no podía entrar al estadio. Ok. Al final fui solamente un partido, de hecho, porque compré la entrada, pero yo no podía ir al estadio, no podía entrar porque no tenía acreditación. Entonces, como no podía entrar, yo dije, tengo que hacer cosas que marquen diferencia con respecto al resto. Claro, y con lo que tienes. Entonces, claro, y con lo que tengo, ¿qué le interesa a la gente? La gente le interesa saber qué se come en Moscú. Entonces yo me fui a un restaurante eh, muy autóctono, pero no un restaurante caro, no, un restaurante Típico. sí, como a las afueras de Moscú, que me lo recomendó Igor, que era mi host. O sea, yo le hablé, le dije lo que quería y él me dijo, ve a este restaurante. Y fui, era un restaurante mínimo, súper pequeño, así como en plan casero, y me sirvieron una sopa borscht, que es típica de allá, y yo conté la experiencia de llegar a ese lugar, de comer la sopa, de todo. Entonces como que buscaba maneras distintas de poderle brindar a la gente que no estaba allí esa La experiencia. Y experiencia de vivir. obviamente todo el contenido Eso está excelente. pasaba por la pizarra del DT y por runrunes. Entonces nosotros, digamos, teníamos esa dualidad de contenido. Nunca salía replicado. Era, o sea, el contenido salía en runrunes o salía en la pizarra, no salían los dos. Ok. A excepción de alguno que otro video que sí se podía montar en YouTube, se montaba en el YouTube de la pizarra y salían los dos. Pero al margen de eso, sí era como contenido exclusivo para cada parte. Fue parte del acuerdo. Y nada, como experiencia, por ejemplo, el ruso me sirvió muchísimo para comunicación desde los Uber. Ellos no saben inglés o saben muy poco inglés. Entonces, para yo decirle que tenía que ir a un sitio, era en Complicado. ruso. Y de hecho, una palabra que no se me va a olvidar, que es dieleco, que es muy lejos. Ok. Estuve todo el camino hablando con el Uber para que me explicara qué era dieleco. Y no tenía ni idea. O sea, era una palabra que no está dentro de mi léxico. Y él explicándome todo el camino, un camino que era muy lejos, él diciéndome que el camino era muy lejos, pero yo no entendía. Pero es que me imagino que las distancias son demasiado grandes, esa ciudad es enorme. Entonces, no hiciste algo fácil, Sí, por ejemplo. Pero sí, era, y era, estudiaste prácticamente por una corazonada y por la oportunidad, ¿no? Lo que llaman el sexto sentido, de verdad. sí, al final yo creo que la suerte no es que existe como tal, sino que al final yo creo que es una frase un poco cliché, pero tienes que estar preparado para la suerte. Pero es que es así. Eh, Entre más en, trabajo, en su más suerte. momento,
Exacto, literalmente es así. O sea, hay gente que dice tengo mala suerte y yo creo que no es que tiene mala suerte, sino que no está trabajando de la manera correcta para poder tener suerte al final. Yo lo veo demasiado, y aquí vamos a saltar de deporte, pero yo lo veo demasiado más como el béisbol. Yo veo la suerte como un pitcher lanzándote oportunidades y el que esté preparado las bate. Los que no se Entonces, ponchan o ni siquiera le suerte. dan swing. No, no tuve suerte. Sí, Ni sí, siquiera intentaste. exacto. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y nada, al final también creo que es algo de, para enlazarlo con el tema del mundial, es algo de tocar puertas. De hecho, considero que siempre, que no pierdes absolutamente nada escribiéndole a una persona. Vas a ganar mucho más de lo que, o sea, por pena, por vergüenza o lo que sea, no. Escríbele siempre. Y al final no sabes qué es lo que esa persona necesita en ese momento. Y quizás lo que tú le estás ofreciendo es exactamente lo que está buscando. En el caso de Runrunes, que fue, de hecho, con Runrunes, a partir del Mundial, fuimos, en este caso no fui yo, fueron nuestros corresponsales de la pizarra, a la Copa América 2019 y ya teníamos todo organizado para la Copa América 2020. Vamos a Ok. cubrir todas las eliminatorias del Mundial con ellos, Wow. las Sí, es eliminatorias del confuso lo de Mundial la Qatar Copa América ahorita, 2022. que hay como una cada año. Exacto. Entonces, nada, literalmente estamos cubriendo todos los eventos a nivel de selecciones, en donde en este caso participa Venezuela, o el Mundial, que es una experiencia mayor, lo estamos cubriendo con Runrunes. Increíble. Entonces tenemos, digamos, ese aliado que ya sabemos que la pizarra del DT va a estar en todos los eventos deportivos, gracias a esa alianza. Eso es un excelente consejo, Víctor. De verdad que estoy, pero 200% de acuerdo de que muchas oportunidades se van simplemente sin intentarlo. ¿Y qué otra? Porque de verdad que yo, tema del empleo deportivo, no conozco prácticamente nada, más que lo que pudimos conversar en uno de nuestros episodios con Rubén Arocha, pero ya vimos la parte profesional como parte del atleta en sí. ¿Y qué debilidades quería preguntar? ¿Qué sientes que es lo más difícil para tener un trabajo, sea como scouting, como periodista deportivo? Porque veo que resaltar es complicado. Lo más difícil es entrar al medio. Es un medio sumamente cerrado. Es Ok, un medio en donde hay mucho recelo de, de los puestos de trabajo porque son puestos de trabajo limitados. A ver, en cada país hay una cantidad determinada de equipos profesionales, vinculándolo al fútbol o a cualquier deporte. Hay una cantidad determinada de puestos de trabajo. No es como si eres contador y puedes ser contador en muchas empresas. En este caso no. En este caso, si eres entrenador, por ejemplo, no sé, en Paraguay tienes 16 equipos de primera división que puedes ser entrenador. y esos son. Eh, y eso, exacto, y eso son obviamente estamos hablando en el ámbito profesional, puedes dirigir en una escuela o lo que sea, y hay otras maneras de hacerlo, pero vinculado al ámbito profesional como tal, lo más difícil es entrar. Una vez que tú entras, queda de tu parte poder generar una red de contactos tan fuerte como para mantenerte. En mi caso, y es un trabajo bastante inestable, en el sentido de que tienes trabajo por periodos o por fases determinadas, entras y sales muy rápido de la industria. En mi caso, yo he trabajado ya con 3, 4, 5 equipos y entras y sales. Aparte de eso, por ejemplo, no sé, con la pizarra le hicimos un trabajo a la selección Vinotinto Sub-23, que fue el preolímpico, le hicimos todo el trabajo de análisis a la selección y al final tienes que hacer una red de contactos tan fuerte que después se pueda mantener para tú quedarte, digamos, dentro de la industria, pasar de un equipo que saliste a otro equipo que ya estás entrando y así sucesivamente. Eh, yo he estado, por ejemplo, en un equipo trabajé 6 meses, en otro equipo trabajé un año, en otro equipo trabajé 8 meses, pero al final es así, es muy inestable la industria y la Ok. única manera de mantenerte constante es poder hacer una buena red de contactos, que bueno, que hoy en día
puedo decir que la tengo y que, por ejemplo, en este preciso momento no estoy vinculado a ningún club, pero he conversado ya con 4 clubes que le he pasado mi trabajo y estoy avanzando con un par para ver cuál de los dos se cierra y puedo comenzar a trabajar de nuevo en vinculado al área del fútbol. Pero es así, o sea, hace 2 meses por todo este tema de la cuarentena perdí mi empleo, pero es, digamos, parte de este mismo mundo. Entras y sales de la industria y ya me ha pasado 4 veces. O O sea, sea, tiene esta que es la estar quinta vez que me pasa. consciente de que es así, de que es un Sí, mercado muy sí, sí. volátil. Lo bueno del mercado es que cuando estás trabajando ganas bien, pero tienes digamos, la parte débil del trabajo es que sabes que vas a estar fuera de la industria en un tiempo determinado o es muy difícil mantenerte por un periodo largo de tiempo. Ok, claro, es un tema de valorar la estabilidad laboral o de generar buenos resultados, ¿no? De tener un rendimiento más grande, que son esos beneficios Sí, altos que nos dice, esos márgenes más altos que un trabajo normal, por ejemplo. sí, exacto. La gente, por ejemplo, dice que le gustaría trabajar vinculado al área del fútbol y yo creo que mucha de la gente que dice No que están le gustaría preparados. trabajar vinculado al área del fútbol no quieren trabajar en el área del fútbol porque en verdad es bastante sacrificado. A Ok, ver, hay veces que tengo que pasar la noche completa entera despierto porque el entrenador necesita un trabajo para el día siguiente para el entrenamiento. A las 7 de la mañana es el entrenamiento. Y el trabajo tiene que estar listo. Y es un trabajo, pero es un trabajo que estás analizando a toda la plantilla completa rival, desde la pierna hábil de cada jugador hasta sus movimientos defensivos y ofensivos por puesto, comparándolo con los jugadores propios. Entonces es un trabajo que es gigantesco, te lo avisan 5 días antes porque fue cuando jugaron el último partido y tú, ese es uno de los trabajos que tienes que tener, pero son muchos más, parte estadística, parte de análisis, etcétera. Y es un trabajo que demanda muchísimo, pero muchísimo en cuanto al tiempo, o sea, el tiempo que se le tiene que dedicar. no, qué impresionante. Creo que la gente no lo sabe, porque si no estás ahí, no te dicen todas estas cosas y que llama muchísimo la atención. Lo complicado que es el mundo del deporte en todos sus niveles, porque pensaría que nada más es, o lo que pensaría la gente es que nada más el atleta es el que tiene que estar siempre dando al máximo, pero no es así. Y más ahora con el tema de los analytics, que la información es oro y Exacto. mira cómo tienes que prepararla cualquier scouting, cualquier ojeador que tiene que estar pendiente de llevar la información o de convertir esos datos en información útil para tomar decisiones. Y Víctor, ya habiendo expuesto este mundo tan complicado, porque hay que decirlo, o inestable, pero lleno de mucha pasión sin duda, ¿qué habilidades dirías que hay que tener sí o sí para tener éxito? Si te diría tres habilidades, bueno, dos, porque ya sabemos que una tiene que ser dejar la pena y tocar las puertas. ¿Qué otras dos dirías que hay que tener a juro para crecer en este mundo? Yo creo, y bueno, y puede ser que quizás un poco más general, pero creo que el tema de la educación, de formarse de manera continua, es clave. Porque como cualquier otra industria se está innovando constantemente y el poder estar de manera constante aprendiendo es sumamente clave. Porque quizás tú estás manejando un programa o estás manejando una terminología o estás manejando ciertas cosas que tú crees que está bien y que no hay nadie que te diga que no está bien, porque tu equipo de trabajo va a estar manejando exactamente lo mismo. Es verdad que te puedes reunir con gente de otros clubes y ves cómo trabajan, pero no es igual que si tú estás en área educativa y estás trabajando, o sea, estás haciendo un curso o estás haciendo un diplomado o estás haciendo una maestría o lo que sea. Creo que la parte educacional personal tiene que ser, es muy importante, es una rama muy importante. Y como un aspecto más para llegar a los tres, mm, veo el tema del saber poner
qué es prioritario, vamos a decirlo ¿Ok? así. La capacidad de priorizar. Capacidad de priorizar, exactamente. Y no solamente hablo capacidad de priorizar de que, si me voy a ir de fiesta con mis amigos o me quedo trabajando. O sea, no, porque eso al final es un sacrificio que tienes que hacer en cualquier trabajo, sino capacidad de priorizar desde qué vas a analizar o qué vas a ver en un jugador, porque en mi trabajo al final tienes por poner, estoy Es mucha analizando la información, liga es demasiada boliviana. información. Exacto. Estás analizando la liga boliviana y estás viendo que cada equipo tiene 25, 30 jugadores en su plantilla. Eso multiplícalo por 20. Estamos hablando que es un grueso de jugadores demasiado grande y que es esa, digamos, esa masa de jugadores tienes que ir filtrando hasta que te quede. Por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con 5 jugadores por posición. Entonces, estamos hablando de que de los 40 laterales izquierdos que hay en una liga, tenemos que dejar 5 y en orden de prioridad. Y esos 5, no siempre los 5 son accesibles para el club. Entonces tienes que averiguar el salario del jugador, tienes que averiguar el representante, tienes que averiguar cuándo finaliza el contrato del jugador. O sea, no solamente las características que pasa mucho. La gente dice, ¿por qué el Real Madrid no fichó a este jugador? Pero es Ok. que la cantidad de cosas que hay a las espaldas de ese no fichaje del jugador son muchísimas. Cosas tan tontas como que nos ha pasado, o sea, para hablar de experiencias reales, hay un jugador que quería su pago normal, su bono por goles, porque era un delantero, y él quería un apartamento con una cantidad de habitaciones determinada. Él quería ir con su familia, que no había problema que vaya con la familia, pero por ejemplo, en el caso de este club, el club manejaba unos apartamentos ya en una zona determinada que son propietarios, el club es propietario de esos apartamentos Ok. y los jugadores extranjeros se les facilita esos apartamentos, pero el jugador quería un apartamento con una cantidad de habitaciones determinada. Esto es una historia real, ¿no? Entonces, nosotros le estábamos ofreciendo apartamento con 2 habitaciones y él quería apartamento con 3 habitaciones. No Entonces, a negociable. ver, es que no tiene sentido, pero él quería de 3 habitaciones. Y tú ya tienes tu presupuesto, tú no vas a comprar un apartamento, tú no vas a poner a alquilar un apartamento como club, Por un porque este jugador. jugador te está diciendo que quiere 3 habitaciones en vez de 2. Simplemente descartas y dale al siguiente. O no sé, porque creo que estos casos le dan bastante color a lo que es el podcast y que puede ser interesante. Son increíbles estos casos, de Este, verdad. ¿Algún caso vinculado Que al te hayan tema dejado dejar económico? una negociación. Porque es que, como dices tú, pasas, ¿no? Ya, descartado. Sí, o sea, al final eh, hay un jugador que jugaba en la India y también delantero, en ese caso estaba trabajando con Independiente Santa Fe, y el jugador, además del pago, que era bastante alto, el bono por gol, el apartamento, quería un carro propio. El club lo que hace para estos jugadores extranjeros le facilita transporte, un chofer, que hay muchos clubes que lo trabajan de esa manera, que digamos tienen un chofer para los extranjeros que generalmente viven cerca o bien quizás hasta en el mismo edificio, o bien un hotel o lo que sea, y el jugador quería carro propio y el club no se lo podía dar. Y la negociación se cayó por un vehículo, básicamente. Y es un jugador, a ver, el jugador te lo está exigiendo, pero es un jugador que con su salario se puede comprar un par de camionetas mensual tranquilamente de una buena marca. Y dejó la Entonces tú oportunidad. dices, a ver, sí, pero a ver, en este caso era un delantero que no le iban a faltar oportunidades. Ok. Entonces, tú cuando lo llevas al ámbito, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona, lo que sea, hay un millón de aristas que van más allá del simple hecho de que, viste que el jugador era bueno, no, entonces el jugador te está exigiendo esto, 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 esto. Y al final, si
si vamos a las cifras como tal, obviamente dependerá del nivel del club y todo, pero tú quieres fichar el jugador número 1 de tu lista y terminas fichando el 9. Y la gente dice, pero ¿por qué no trajeron a no sé quién? Sí, pero es que no sé quién no quería venir al club o no sé quién estaba pidiendo algo. Entonces es súper complicado, por eso es que creo que la parte de priorizar para, digamos, para retomar lo que, cuál era, digamos, el bullet point de esta parte, la priorizar cuáles son las cosas importantes sobre las no importantes es súper importante dentro de este mundo. Sí, hay que saber filtrar la información y verlo, de verdad que es muy interesante todo este tema. ¿Quién pensaría, no? Yo soy de esos que decía, pero si había esta otra oferta, ¿por qué te trajiste este jugador? Y no sabemos todas las variables que forman parte de este proceso de decisión. Creo que eso se comparte mucho con el tema financiero y es una habilidad que, bien que la mencionas, hay que tener, porque por lo menos en el mundo de las finanzas, si tú quieres invertir en una empresa en Estados Unidos, estamos hablando de más de 40.000 empresas que están registradas en la bolsa. Entonces no te vas a poner a estudiar todas las empresas. Y era una de las Claro, cosas que me consultaba una amiga que estaba empezando a invertir hace poco, pero es que tengo 100 empresas en mi lista que tengo que analizar y cada empresa tardo 2 3 4 horas analizándola. Esto no va a durar para siempre. Hay que tener esa capacidad, como dices tú, de, mira, descartar rápido, porque el tiempo también es dinero y no vas a pasar todo el tiempo analizando cosas que ya sabes que están descartadas. Entonces, 100% de acuerdo. muy útil. Y Víctor, ya un tema un poco más personal. Cuando Cuando escuchas la palabra éxito, ¿cuál es la primera persona que te viene a la mente y por qué? Uf, esta pregunta me viene súper complicado porque no sé decir una sola persona me es bastante difícil. A ver, para ser bastante honesto, no tengo como una persona que yo idolatre o que yo tenga como referencia en mi día a día, en lo Ok, absoluto. Obviamente hay muchísimas personas exitosas vinculadas, por ejemplo, a mi área, pero siento que el éxito de cualquiera de esas personas puede ser alcanzado me gusta esa mentalidad. con trabajo al final. Mm, por poner en contexto, digamos, el gerente, el deportivo más grande de Chile, yo hablo cada 2 días por WhatsApp con él, que se llama Sabino Watt. Y Sabino, yo sabía quién era desde que trabajaba en Palestino y sabía que estaba en Universidad de Chile y había logrado, Sabino fue el director deportivo de cuando la U de Chile queda campeona con Jorge Sampaoli entrenador. Entonces, Sabino es un tipo con muchísimo recorrido y con muchísimo éxito, pero es que yo no quiero ser Sabino, yo quiero trabajar con Sabino, aprender lo que hizo Sabino, para yo después, en cualquier caso, poder superar lo que hizo Sabino. Entonces, obviamente lo tengo como referencia y digo, es una persona que sabe lo que hizo, que es muy bueno en lo que hace, pero es que yo no quiero tenerlo lejos de mí. Yo quiero, o sea, yo llegué al punto de que ahora hablo cada 2 días con él de diferentes temas. Trabajé con él en Bolívar. Entonces, ya la idea de todas esas personas exitosas que uno puede ver, poder reducirlo al máximo para poder tener reuniones con esas personas que tú ves que son muy exitosas y al final cuando ya estás, digamos, dentro de la industria, como por ejemplo ustedes, digamos, en la parte de economía, vamos a decirlo de esa manera, ya la persona que es exitosa en la bolsa venezolana, no verla como que está allá arriba inalcanzable, no, sino que ya pasa a ser un socio y no pasa a ser tu jefe. Me gusta, Víctor. Esquivaste un poco la pregunta, pero me gusta mucho la mentalidad que tienes porque te deja aterrizar más las Soy cosas. experto en eso. Sí, la estamos viendo. Mira, Víctor, y quiero hacerte unas preguntas que nos dejaron nuestros escuchas. Eh, son dos preguntas que tenemos acá que nos dejaron, de que más me llamaron la atención. La primera de ellas es, ¿cuál fue la mejor enseñanza que te dio la universidad como comunicador social?
Creo que la parte del habla, Ok. a pesar de que no considero que sea una persona tan sumisa digamos, en mis relaciones sociales, considero que la manera de comunicarse y de aprender a comunicarse bien me ha dejado muchas enseñanzas. O sea, desde esta pregunta que me hiciste de quién era la persona exitosa, que la evadí y no te la terminé de responder, Ok. hasta para poder hacer relaciones interpersonales con la gente. Creo que esa parte comunicativa es Es lo que te bastante queda. positiva y te la deja la carrera, sí, sin duda. Y la segunda, ¿cuáles son los pasos a seguir para ser un agente deportivo? Hoy día, la parte de agente, anteriormente era mucho más complicado, la parte de ser agente deportivo, porque tenías que pasar una prueba. De hecho, yo hice la prueba 2 veces en Venezuela y reprobé las dos. Ok. Era una prueba sumamente complicada, tenías que sacar 14 puntos de 20 puntos y yo saqué 9 en uno y 11 en otro. De hecho, no estuve ni siquiera cerca. Era una prueba de 20 preguntas sumamente complicado y la cantidad, eso estamos hablando que fue hace unos 6 7 años, más o menos, que existía esta prueba, pero era una prueba que de hecho se hacía en simultáneo en todo el mundo. O sea, en todo el mundo se hacía de manera simultánea para que la prueba no se filtrase ni nada, y era la misma prueba en todos los países. Pero la cantidad de representantes que había en el mundo era muy baja. Entonces, todos los representantes que habían, que eran muy pocos, controlaban a todos los futbolistas, que eran muchísimos. Y hay una No sé, oportunidad. Jorge Méndez, que es el de Cristiano Ronaldo. Si Súper tú te fijas, los famoso, es de principales, medio mundo. exacto, los principales representantes, o sí, quizás del top 10 de los que generan más ingresos de manera anual, la mitad o más de la mitad es de esa época, que lograron aprobar el examen y aprovechaban eso para representar a los jugadores. Al final el representante es el que puede firmar el contrato, es el que puede asesorar, digamos, de manera legal al futbolista. Y eso la FIFA se dio cuenta en un punto en el que había un monopolio completamente de los pocos representantes que habían. En Venezuela habían 14 representantes, algo así. Estamos hablando 14 representantes para la cantidad de futbolistas que habían, era una cifra sumamente baja. Es un monopolio total. Sí, totalmente. Entonces, la FIFA abrió eso y hoy día es bastante sencillo el hecho de convertirte en representante. Por ejemplo, aquí en España, lo único que tienes que hacer es pasar una entrevista y pasas una entrevista y pagas unas anualidades para tu licencia. Pero las entrevistas son unas entrevistas psicológicas para saber que no estás loco, Ok, muy pero no hay abiertas. ningún tipo de contenido que tengas que, No hay una que, que evaluación, pues. aprender o lo que sea. Exacto, no hay una evaluación, es simplemente una entrevista para conocerte, básicamente. Y pagar. Si pagas, ya lo tienes. En Venezuela también funciona exactamente igual y se hace a través de la Federación Venezolana. No sé cuál es, creo que sí hay una prueba, una evaluación que tienes que hacer, pero creo que es una evaluación a libro abierto y es bastante sencilla de aprobar. Lo que pasa es que el ser representante, o sea, el tener el carnet de representante no te genera absolutamente nada, porque si no tienes jugadores a quienes representar, no haces nada teniendo el carnet. Claro. Y Entonces, al ya me imagino que hay final, demasiados ahora. sí, Ahora que el no, proceso es fácil. ahora es, es que hay muchísimo. O sea, Ramón, no tienes idea de la cantidad de representantes que hay y cómo los jugadores van saltando de un representante a otro. Y en verdad las empresas serias y consolidadas que hay como tal son muy pocas. Ok. Entonces hay un representante que tiene 5 jugadores y tiene 5 jugadores jugando en equipos muy pequeños, entonces no le da el dinero para poder seguir buscando jugadores, entonces como que se trunca todo. De hecho, comenzar a ser representante, si no tienes un capital inicial considerable, yo diría que No es no, recomendable. que no te metas en ese mundo, a menos que seas amigo del próximo Tomás Rincón Ok. y que le digas para representarlo y te diga que sí, pero son casos como muy puntuales.
Pero considero que si hay alguien que se quiera meter como representante o que tenga una red de contactos muy buena o Que tu hermano sea que futbolista, conozca al como estás próximo Tomás mencionando. Rincón, Que sí, algo lo he visto, así. ¿no? Que muchos O, tienen a su hermano como representante. exacto, pasa mucho, o sea, es algo que es muy común, o el tío, o el padre, o algo así. Exacto. O como última opción, que me parece la más fácil, es que tengas tu trabajo y que lo vayas llevando de la mano con la parte de representación deportiva, conseguir jugadores jóvenes que quieras representar y vayas creciendo con ellos. Jugadores de 14, 15 años, los vas llevando, los vas llevando, los vas llevando y es algo que va a dar fruto de aquí a 7, 8, 10 años. Ok, bueno, consejo bastante específico para las personas que querían desarrollarse en este ámbito. Pero bueno, ya vimos que parece que la oportunidad grande pasó, ¿no? Con ese examen complicado. Ese monopolio se Totalmente. fue. Bueno, El Víctor, que reprobé. tuviste el chance, vale. Ahí sí te ponchaste. No, vale, Sí, mentira. totalmente, totalmente. Eh, Víctor, bueno, ya tenemos que ir cerrándose. Nos hemos hasta pasado el tiempo aquí conversando temas tan interesantes. Creo que lo último que quisiera que nos dejaras es alguna recomendación que quisieras darle si fuera, no sé, a tú mismo, si pudieras verte y tuvieras que empezar de nuevo o algún compañero que sabes que apenas está empezando en esta carrera deportiva, ¿qué fuera lo que le recomendarías? Trabajar gratis. Ok, ¿cómo Trabajar es eso? gratis y hacer muchos trabajos de manera gratuita eh, eh, con gente vinculada al fútbol. Al final es un mundo en donde, como dije anteriormente, es muy competitivo y hay muy pocas plazas. Y la única manera de entrar, o bueno, una de las pocas maneras, la que me parece más efectiva, es a través de que conozcas a alguien dentro del mundo que te quieran meter. Ok. En el caso de que tú trabajes gratis, bien sea para un club, bien sea para una agencia de representación, bien sea para un representante que trabaja solo, lo que sea, iniciar tu trabajo de manera gratuita, vas haciendo una red de contactos lo suficientemente buena y vas aprendiendo y va a llegar el punto en el que vas a comenzar a generar ingresos de tu trabajo a través, digamos, de esa red de contactos que generas o a través de que te contrate, por ejemplo, el club o en su efecto trabajar a muy, muy bajo precio. Poderle decir al club, mira, puedo hacerte este trabajo, por eso considero que la parte de la educación es buena, porque si ya tienes nociones básicas a través de formarte y educarte sobre el tema, por ejemplo, sobre análisis o sobre scouting o sobre entrenador o lo que sea, tú poder ofrecer tu trabajo y decirle, mira, puedo trabajar todas las tardes de manera gratuita. Y estás así 6 meses trabajando de manera gratuita y ven tu trabajo, si es bueno, te van a dejar. Es la manera más sencilla, yo considero, de poder entrar en este De mundo. arrancar. Es verdad que dicen que el trabajo no se regale, Sí, eso te iba a que decir. no es bueno regalar el trabajo, pero en este caso sí es bueno porque es de las pocas maneras de entrar en un mundo que en verdad es bastante, bastante cerrado y que tiene mucha demanda de gente que le encantaría estar dentro, pero que son pocos los que logran entrar. Sí, no, es complicado precisamente porque nos enseñan a eso, ¿no? De que si eres bueno en algo, no lo hagas de gratis, pero creo que es un tema de ventaja competitiva. Y creo que cuando hay una competencia tan fuerte y tú eres nuevo, que no tienes la experiencia, no tienes el nombre, no tienes el contacto, creo que tu única forma de competir es el precio. Y me gusta Exacto, esa observación, ¿no? Tratar de que tu ventaja competitiva sea que nadie puede igualar tu precio porque nadie lo va a hacer de gratis o nadie lo va a hacer eh, a los bajos costos, pues que tú lo estás haciendo. Claro que en un futuro obviamente esperas tener beneficios de tu trabajo, pero como para entrar me parece un buen consejo, Víctor. Y bueno, exacto. eh, nos hemos ya consumido más del tiempo suficiente. Creo que es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que el fútbol en España, de acuerdo a un estudio realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers en 2017, supone el 1,37% del Producto Interno Bruto del país y da trabajo a un aproximado de 185.000 personas?
Y bueno, Víctor, antes de despedirnos, quisiera que nos dijeras dónde las personas pueden conectarse contigo, saber sobre tu trabajo, lo que estás haciendo, y dónde pueden conocer sobre todo los cursos que La Pizarra está ofreciendo actualmente. Sí, a través del @lapizarra_del DT nos consiguen todas las redes sociales, Twitter, Instagram, y en Facebook tenemos únicamente habilitada la página de cursos, es cursos La Pizarra del DT, pero si pones La Pizarra del DT te aparecerá en cualquier red social. Y bueno, en nuestra página web, que es lapizarradeldt.com. Básicamente todo es La Pizarra del DT, así que es bastante sencillo de conseguir. Mis redes sociales personales, @VictorGrado, también en todas las redes aparezco igual. Todavía no me han quitado mi usuario de ninguna, así que vamos bien. Y nada, agradecerte, Ramón. Realmente la he pasado muy bien en esta entrevista. Para mí un honor poder estar aquí en Networking de Ideas, que al final es un lugar en donde me siento bastante afín a su idea de lo que es la manera, digamos, de ver el tema de las finanzas. Lo sigo en todas las redes sociales y realmente me parece que es un proyecto muy, muy, muy interesante y que está creciendo a pasos agigantados. Espero poder pronto tomar un curso con MyValue y nada, ponerme al día con los episodios de Networking de Ideas, que lo tengo ahí con un asterisco para poderlos comenzar a escuchar. Bueno, nada, Víctor, encantado de verdad de tenerte acá por tus palabras y porque de verdad que nos has dado una cátedra de cómo es el mundo del deporte, cómo es el mundo del fútbol por detrás, ¿no? Esa cortina que los aficionados no pueden ver. Y personalmente, a pesar de que hablo contigo, hay muchas cosas que no sabía y me ha encantado, me han llamado muchísimo la atención. Estoy súper agradecido, como te digo, que nos hayas dado la oportunidad. Bueno, sé tu agenda y todos estos trabajos complicados como analista. Y bueno, nada, de verdad que esperamos tenerte de nuevo para que nos digas los rumores de los fichajes más, más importantes del fútbol. Y bueno, ya lo tienen. Eso fue todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que en la página web myval-u.com tenemos disponible un catálogo de cursos bastante interesante, desde el manejo de Excel hasta manejo de finanzas personales. Actualmente estamos presentando un nuevo curso sobre invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. Si estás en Venezuela y quieres empezar a invertir, este es el mejor lugar para empezar. De verdad que aprovechen el nuevo curso, estamos todavía en preventa. La información está clara y disponible en myval-u.com. Y bueno, esto fue Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Recuerden, si estás viendo desde YouTube, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima semana.